Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Solo comentarios, porque a veces me mandáis cosas que no proceden. Aprovecho para decirlo. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos hecho anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newhfm.es, ahí nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo, que de verdad que no me canso de agradecer que nos sigáis y que nos estéis escuchando siempre. Así que os mandamos un abrazo. Bueno, y vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Alba Roca, que es terapeuta holística especializada en naturopatía. Alba, bienvenida a un programa más, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer. Tenemos a Sofía, que es terapeuta energética, utiliza herramientas como meditación y liberación emocional y más cosas que nos comentarás a mitad del programa. Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me alegro que sea así. Y Estefanía Olmos, que es terapeuta. Estefanía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias y contenta de estar de nuevo aquí. Pues esa es la actitud. Así da gusto hacer los programas. Así que si os parece bien, vamos al tema que lo estábamos comentando. Es un tema muy interesante para reflexionar y hacer introspección, ¿no? Porque yo creo que a lo largo de la historia, ya sea en la historia general o en nuestra propia historia, hemos hecho cosas de las cuales no estamos muy orgullosos, ¿no? Aunque el resultado haya sido el buscado. Pero la pregunta es, ¿se vale? O sea, ¿se vale conseguir lo que queremos usando cualquier medio o a cualquier precio? Y por ahí vamos a empezar. Sofía, ¿tú piensas que el fin justifica los medios? No siempre. Ujú. Hay que ver qué medios. Eh, yo creo que si van a favor de la vida y a favor de la compasión y la honestidad y el respeto, pues sí. Ujú. Pero si hay algo que falta dentro de eso, no, ya no, Ok. ya Y no. pues, vaya por delante que aquí no vamos a criticar ni meternos con lo que cada quien haga para Mm. conseguir lo que quiere. Es la vida y la decisión de cada quien. Y además Estamos viendo si es interesante preguntar y hacer introspección respecto a, ¿se vale que hagas todo para conseguir lo que quieres? Entonces, de eso vamos a hablar. Estefanía, ¿tú qué piensas? ¿El fin justifica los medios? Yo pienso que es una pregunta muy difícil de responder, Ujú. ¿vale? Porque hay algunos ejemplos que podemos decir que sí y hay otros que podemos decir que no. Para poder responder, creo que tenemos tres cosas que mirar. Nuestra intención, los medios que vamos a utilizar y el fin, ¿vale? El fin. Tengo en mente un ejemplo que es muy de actualidad, que es la muerte del futbolista portugués. Ujú. Su médico le decía de no ir en avión Ujú. para preservarle de problemas pulmonares y al final dice que sí, coge un coche y se mata en el coche, ¿vale? O sea, es decir, por muy buena que era la intención del médico evitarle el avión, Ujú. el final es letal. Ujú. ¿Qué podemos pensar de esto? O sea, a veces pienso que no tenemos todas las cosas que podemos decir, vale, pues mi intención es buena, mi ética personal es buena, los medios que utilizo son correctos, no voy a hacer daño a nadie y el final es malo. Pero Estefanía, y es muy interesante lo que estás diciendo, porque hay que aprender a diferenciar entre la intención con la que hago algo, que debería ser suficiente, o sea, si yo tengo Claro, una buena vibración positiva y estoy alineado con lo que estoy haciendo, tengo que entender que yo suelto el resultado. En este claro, caso, yo no controlo lo que va a pasar, pero no claro. estamos hablando de eso hoy. Hablamos de si yo, lo que yo hago, fuera, más allá del resultado que después llegue, justifica que pueda hacer cualquier cosa. Por eso es interesante lo que estás comentando. Ahora lo vamos a ver. Alba, ¿tú qué piensas? ¿El fin justifica los medios?
Yo pienso que hay que dar más valor en el camino que en el destino. Entonces, dentro de lo que son mi escala de valores y que yo me incorporo en un nivel de conciencia en el que siento mi pertenencia en el todo, pienso que no, no, el fin no justifica los medios. Siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Que nuestra libertad acaba donde empieza la del otro. Entonces, por mucho que mi intención sea buena, si lo que hago es perjudicar al otro, para mí, en mi escala de valores, por eso creo que eso es muy personal, como has dicho tú, y como no ponemos adjetivos de eso es malo, eso es bueno, en mi escala de valores, el fin no justifica los medios, porque no siempre una buena intención puede derivar en acciones favorecedoras a el todo, digamos, o sea, así resumido. Pues interesante el melón que estás abriendo, porque ya ahí estamos hablando de, cuando hablamos del fin justifica los medios y afecta a otros, o cuando el fin justifica los medios y solo me afecta a mí, que son cosas diferentes, ¿no? Pero también es cierto, Alba, que eso estamos muy acostumbrados a hacerlo, que tenemos que entender que nosotros no podemos perjudicar a otros. Otros nos pueden tomar como excusa a nosotros para sentirse perjudicados. Es importante, pero también es cierto que la intención de no perjudicar es importante que la tengamos. Sí, Alba, ¿quieres comentar? No, bueno, más que nada eso de lo de perjudicar al otro, sí es verdad, ¿no? Que lo hemos hablado un montón de veces, sobre todo en el terreno emocional, el otro nos dará ese poder. Pero hay veces que mis acciones, pues si yo voy, cojo y le hago un daño físico a alguien, yo no lo haré eso con una buena intención, pero a veces sí puede pasar que yo haga una cosa con buena intención y esté perjudicando a otra persona. Entonces, sí que tenemos que ver que nuestros actos tienen consecuencias, ¿vale? También faltará ver el punto de evolución de la otra persona. Entonces, sí que tenemos que ser realistas y analizar las consecuencias de nuestros actos. Sí. Sobre todo lo que estamos hablando, empezar a soltar el resultado y ver lo que está saliendo de nosotros, desde dónde está saliendo, con qué intención está saliendo, ¿no? Que vamos a ver eso. Porque también te puedo dar ejemplos de personas que ayudan y hacen daño al mismo tiempo, lo cual es completamente necesario. No sé, se me ocurre un dentista. Tú vas a un dentista, te va a hacer mucha pupita porque todos hemos pasado por ahí y sin embargo te está ayudando, ¿no? Por eso hay que hilar muy fino, pero es muy, muy importante esto que estamos comentando. Ahora, y siguiendo lo que está diciendo Alba, Sofía, ¿qué es más importante? ¿Lo que hacemos o desde dónde lo hacemos? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Tú qué piensas, Sofía? Desde dónde lo hacemos es muy importante. Ujú. Generalmente si lo hacemos desde una posición de paz, de compasión, de seguridad, mm, difícilmente llegue a algo muy complicado que llegue a dañar a otro desde un punto. El cómo lo hacemos sale de esa postura de conciencia. Mm. Siempre que se toma una acción es muy importante hacerlo desde un sitio de una conciencia, sea el nivel que sea, pero sí desde un punto consciente de que vas a tomar esta acción y que esa ola que vas a crear va a generar cosas en los demás o en tu entorno. Ujú. Pues es importante, y aquí es que este es un tema, yo entiendo que es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo para nosotros que estamos acostumbrados, imaginaros para la gente que no está acostumbrada a este tipo de temas. Porque claro, Estefanía, mi intención puede ser buena cuando ayudo, por ejemplo, se me ocurre, un primo, un amigo me dice, oye, ayúdame a dejar las drogas. Yo sé que ese ayúdame a dejar las drogas le va a costar y voy a hacer cosas poco éticas a lo mejor para que deje las drogas porque él me lo está pidiendo y me está dando permiso. Sin embargo, la intención es la que sigue ganando. La vibración, la conciencia que yo estoy poniendo a esa acción, aunque sea una acción
éticamente cuestionable, porque va a introducir cosas poco positivas, es de pensarse así. Tú, Estefanía, ¿qué piensas? ¿Es más importante lo que hacemos o desde dónde lo hacemos? ¿Quiénes somos cuando lo hacemos? Yo creo que es nuestra ética que vale, nuestros valores, ¿vale? Pienso que antes de actuar, cual sea lo que nos pidan o lo que queremos hacer, tenemos que coger un tiempo de reflexión y de mirar si estoy en mis valores, ¿vale? O sea, mis valores tienen que ser desde el amor, desde el no hacer daño, ayudar, pero ¿ayudar a qué? O sea, tenemos que tomar un poco más de conciencia porque tenemos una responsabilidad en nuestros actos, ¿vale? Aunque no miremos el final, tenemos una responsabilidad. Cuando actuamos con otras personas, os voy a dar un ejemplo muy personal para poder explicar esto. El padre de mis hijos tuvo cáncer y estaba muy mal. El médico me dijo a mí que se iba a morir, que no podía salir. Y en un momento mis hijos eran pequeños y uno de ellos me preguntó, mamá, ¿papá va a morir? Y aquí tuve que pensar, ¿vale? Hubiera podido hacer una mentira piadosa de no, no te preocupes, vamos a hacer todo y dejarlos libres de dolor, o decirles la verdad, ¿vale? En este momento yo mire en mi interior diciendo cuál es mi intención, cuál es mi ética, la verdad por delante, porque quiero que mis hijos sepan que siempre voy a decir la verdad, ¿vale? Y la Ok. responsabilidad mía es sostenerlos con esta noticia para Ujú. poder hacer que cuando llegue el final, pues estén preparados. Así que he preferido decir la verdad. Pues interesante ejemplo que estás poniendo, Estefanía, porque decir la verdad puede hacer daño a mucha gente. Sin embargo, la intención de decir la verdad, la vibración que tú tenías era alta, que es lo que yo creo que nos tenemos que ocupar más cuando queremos testar, ¿no? Porque muchas veces me han preguntado, oye, Santi, pero entonces, ¿qué hago? O sea, ¿desde dónde elijo lo que elijo? Y la respuesta es más simple de lo que parece. Pero bueno, Alba, ¿tú qué piensas? ¿Qué es más importante, lo que hacemos o desde dónde lo hacemos? Ambas son importantes. Pienso que la intención es como Platón, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de las cosas. La intención es el detonante, es el de dónde nace, y las acciones, lo que hacemos, es la manera de materializarlo. Entonces sí que digamos que el nacimiento bonito de esto es esa intención que viene como muy intrínseca, pero luego también vamos a tener ese impacto en el entorno y es fácil que, sobre todo si lo analizamos de una manera más superficial, nos quedemos únicamente con las acciones, porque la intención se queda con la persona que lo desarrolla, no siempre se entiende, se comunica, se comparte. Entonces, creo que es importante trabajar ambas, o sea, no intentar dar más importancia a una que a otra. La intención será el nacimiento, la explosión, el detonante, lo que me mueva a la acción, pero lo que yo haga Ujú. va a ser lo que realmente va a impactar en el entorno o en la situación. Entonces, pienso que hay que tenerlas las dos en mucha consideración. Una en el mundo de las ideas, otra en el mundo material. Aquí, como siempre, damos total libertad a que la gente lo haga como quiere, desde donde lo quiera. Yo personalmente, desde hace muchos años, sí le doy mucha más importancia a la intención que la acción, porque al final la acción es un resultado de tu intención, ¿no? Y depende cómo vibres, vas a crear y va a regresar. O sea, al universo no lo vamos a engañar, ¿no? Entre nosotros sí, a nosotros mismos también. Al universo no lo vamos a engañar. Si tú vibras con una intención alta, no importa cuál sea el resultado humano superficial, eh, eso va a regresar con esa vibración, que es a veces lo que tenemos que, pero que cada quien lo haga como quiera, que nosotros lo apoyamos. Eh, Sofía, ¿por qué piensas que es importante definirnos a la hora de lo que hacemos? O sea,
me refiero, ¿cómo nos afecta el no tener una línea clara de hasta dónde podemos o estamos dispuestos a hacer algo? No sé si te ha pasado a ti a nivel personal o a vosotros tres, de veces decir, vale, puedo conseguir esto, pero para conseguir esto tengo que hacer esto. ¿Lo hago? ¿O en lo hago me pierdo a mí misma o a mí mismo? O sea, ¿cuál es mi precio, Sofía? ¿Qué piensas de esto? Eh, Pienso que hay que ser brutalmente honesto con uno mismo, y saber sobre todo cuáles son tus límites, tener muy, muy, muy presentes hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar, y esos límites no se traspasan. Ujú, Es que al final, si ese fin me rompe, yo caigo. ujú, Y ser responsable con tus actos, ser responsable contigo mismo, ser responsable de tus emociones, ser responsable de, de tu entorno, y saber que tú tienes unos límites. No, no todos tenemos los mismos. Mis límites no son los mismos que los tuyos, ni que los de Alba, ni que los de Estefanía. Cada uno tenemos unos límites completamente demarcados que, si no los conocemos, ¿m? Traen y los traspasamos. ujú. Podemos caer en grandes depresiones, en grandes en gran estrés, en trauma. Entonces, yo creo que es eh, la honestidad brutal, brutal y absoluta con uno mismo. Pues es que tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque hay veces, Estefanía, que a mí me ha pasado. O sea, yo he hecho cosas donde he conseguido lo que quería, pero luego he dicho, no me siento bien. O sea, sí, lo tengo, lo he conseguido, pero ¿qué parte de mí he dejado en el camino para conseguir eso que quería conseguir? Y entonces, Estefanía, es la misma pregunta. ¿Por qué piensas que es importante definirnos y ver hasta dónde podemos llegar para conseguir lo que queremos? Lo que ha dicho Sofía es muy interesante y comparto mucho lo que ha dicho, ¿no? Pero pienso que es un camino de vida, no es solo para ver si el fin justifica los medios. Pienso que en nuestro camino de vida tenemos que ser muy, muy honestos con nosotros mismos y con las otras personas. Para mí, la autenticidad es lo principal. ¿Qué quiere decir? Me puedo equivocar, pedir perdón, pero lo que no puedo hacer es que para conseguir algo me pierdo yo o puedo perder gente en el camino. Desde dónde lo hago, voy a construir o voy a destruir. Me destruyo, me pierdo. Eh, yo creo que prefiero no obtener y estar en paz conmigo misma. Ese es el punto a reflexionar para los que nos están escuchando. ¿Qué vale más la pena para ti? ¿Conseguir lo que quieres, no importa cómo? ¿O quizá no conseguirlo, pero vibrar como quieres vibrar, ser la persona que quieres ser? Ese es el gran dilema, ¿no? Al que mucha gente va a tener que enfrentarse si está por la labor de asumir el reto. Alba, ¿tú qué piensas de esto que estamos comentando? Sí, yo pienso que si para llegar a la meta que me estoy marcando, es lo que he comentado antes y viene de mis valores, si para llegar a la meta que yo me estoy marcando perjudico a mi entorno o a mí mismo, y realmente aunque llegue, no voy a estar realmente conectada con ese propósito. Por lo tanto, va a ser contraproducente. Es importante hacer ese trabajo de entenderme en el contexto, de analizar las acciones, no sobre los demás únicamente, sino también sobre mí mismo, que es algo que han comentado antes las compañeras, ¿no? Tener claro esa planificación de acciones y de consecuencias que van a tener esas acciones, hacer un poco ese trabajo de incluso de salirse del ego, ¿no? Para ver un poco más esa visión general, ¿no? Esa energía que estoy mandando al universo. ¿Qué le estaré diciendo al universo o a mí misma si para llegar a lo que quiero conseguir lo hago todo? Es que no voy a llegar. En el fondo, aunque nos parezca, creo que al final no llegamos.
si lo hacemos a destajo, ¿no? Es la cosa, ¿no? Es que esto de hacer este tipo de cosas es como cuando barres, levantas la alfombra y tiras la suciedad, ¿no? Quizá no se vea de momento, pero va a salir, ¿no? A nivel energético es así. Tú sigue haciendo cosas por conseguir cosas y después veremos la factura que llega, ¿qué tal, no? Como decía un amigo más, que era un poquito más literal, si haces cosas, tú luego mastica y traga. O sea, tú luego mastica y traga, ¿no? Sofía, una pregunta que es muy interesante, que a mí me hacen mucho en los talleres cuando vemos este tema es, vale, ¿qué baremo usar a la hora de decidir hasta dónde voy a llegar? O sea, ¿qué regla uso para poder estar tranquilo conmigo mismo cuando tomo decisiones que involucran obviamente a otras personas? ¿Qué quieres tener, paz o tener razón? Eso me suena muy bien a las relaciones, claro. Ujú. Es que esto es la gran pregunta. ¿Quieres tener paz o quieres tener razón? ¿Quieres tener paz? Pues haz algo en consecuencia a encontrar esa paz. Ujú. ¿Quieres tener razón? Pues haz algo en consecuencia a tener razón. Y por cada cosa que consigas, responsabilízate de aquello que has creado, porque al Ujú. fin y al cuenta somos creadores de nuestra propia realidad. Ujú. Entonces, es que es la pregunta. Cada vez Ujú. que des un paso, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Quieres conseguir paz o quieres tener razón? Ujú. Pues actúa en consecuencia. Por eso, y al hilo de lo que estás diciendo, yo se los digo muchas veces, ¿no? Cuando me dicen, pero Santi, es que yo tengo la razón. Y es lo que tú estás comentando. Pero ¿tú qué quieres? O sea, y que impere lo que tú dices que es verdad o tener una relación tranquila. Tú elige. Ahora, si puedes tener las dos cosas, maravilloso. Razón y sentirte en paz, que también se puede, ¿no? Esto era como el otro día cuando estábamos hablando del tema de la felicidad en la vida, ¿no? Que me decían, no es que he venido a ser feliz. Yo les decía, no, vienes a trabajar. Aquí venimos a trabajar. Ahora, si puedes trabajar, experimentar y ser feliz, yo me hinco y te hago así. Esto es lo mismo, ¿no? Así que se me hace importante. Estefanía, ¿qué baremos podemos usar a la hora de decidir hasta dónde voy a llegar para conseguir las metas? Pienso que tenemos que ver un poco todo el mapa entero, ¿vale? O sea, es decir, no solo tener paz nosotros mismos, sino también que las personas que van a estar involucradas en lo que vamos a hacer también puedan tener un beneficio y una paz, ¿vale? O sea, es decir, tenemos que pensar que somos un todo y cuando nosotros tenemos una acción, repercuta en muchísimas personas. Quiere decir que tenemos que tener una ética y unos valores basados en el amor, en la unión, en la autenticidad. Pienso que falta mucho en nuestras vidas en este momento. Hay una individualidad tan fuerte que muchas personas no miran qué va a pasar en el otro. Yo quiero conseguir y punto. Personalmente no podría dormir por la noche. Necesito sentir que lo he hecho en consecuencia. Y otra cosa que pienso es que en un momento cuando tú estás perdido y no sabes si tu intención es completamente buena o si el resultado es para ti, déjalos al universo, ¿vale? Porque lo que es tuyo y llegará. Eso es... Sofía decía, somos creadores, sí, pero tenemos que pensar también que el juego no es nuestro. Así que hay una mente más arriba que va poniendo las cosas. Hay que tener un poco más de fe. Pues mira, es interesante lo que estás comentando, pero también hay que entender que esa mente que lo ha creado toda nos da total libertad para crear nuestra propia realidad. Entonces, que ese es un buen tema para otro programa, Eso. sí, para diferenciar, porque es un tema muy, muy interesante. Alba, ¿qué baremos podemos usar? Que la gente dice, "Oh, vale, os lo compro, quiero empezar a hacer desde ahí, ¿no? Pero ¿cómo lo mido? ¿Cómo sé qué parte es vibración alta y qué parte es ego, interés egoísta? Claro, pienso bueno, como he comentado antes y como ha comentado Estefanía, es importante partir de ese análisis de valores, de exaltar un poco ese sentimiento de pertenencia al todo para que seamos capaces no solamente de ver nuestro punto de vista, sino toda la situación. Y para mí los límites claramente
los marcan esas situaciones, como he comentado antes, en el que esas acciones van a tener consecuencias no favorables tanto para mí como para los otros. Entonces, cada caso requerirá su análisis completo, pero sobre todo es ese trabajo de consciencia, de, como ha comentado, de amor, empatía, altruismo, ¿no? Mm. Hay un trabajo interno previo muy fuerte para poder enfocar bien ¿no? el dirigirme hasta la meta, ¿no? Pues definitivamente, ¿no? Yo se los comento, no actúes para el escaparate. O sea, actúa desde dentro, haz introspección, toma tu tiempo, porque hay muchas veces que vamos a hacer cosas con muy buena intención, con muy buena vibración y van a salir fatales. Yo pongo un ejemplo. Hace un tiempo estábamos en una montaña escalando y un amigo mío se resbaló, yo lo fui a agarrar, ¿vale? Y en vez de agarrarlo, lo empujé. O sea, en vez de sujetarlo, lo empujé. Obviamente se hizo pupa, o sea, se hizo pupa porque eran 2 o 3 metros, ¿no? ¿Me preocupó? No. O sea, obviamente hice lo que tenía que hacer, ¿no? Ayudarlo. Pero el resultado fue completamente ajeno a mí. Mi intención, yo estuve muy tranquilo. Mi vibración era muy buena. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Y el universo tampoco. Entonces es dejar de actuar para el escaparate, ¿no? Para la fotografía y Ujú. hacerlo desde ahí. Si lo haces desde ahí adentro, no importa cuál sea el resultado. Yo creo que es una buena forma de saber, ¿no? Lo que estamos eligiendo. Entonces, al final, Sofía, ¿qué es más importante, la intención o el resultado? Sabemos que pueden ser las dos, pero si nos tenemos que mojar aquí, vamos a mojarnos, ¿qué es más importante para ti? La intención, Ok, vale. la intención. Y ya hemos explicado, yo creo que por qué, ¿no, Sofía? Sí, sí, sí. Es que Ok. es el valor que nos... Y seguimos dando vueltas sobre los valores. Es que es el valor que nosotros le damos a aquello que vamos a hacer o que estamos planeando hacer. Eh, es cómo nosotros nos posicionamos para con la vida en general, o sea entorno, sea persona, sea lo que sea, para con la vida. Es la intención. Mm, Luego los resultados, pues tendrás que hacerte responsable de esos resultados. Cuando a ti, en vez de cogerlo, lo empujaste, fuiste y lo atendiste, pues es lo que había que hacer, ¿no? Es, Ujú. salió rana, pues atendamos la rana, que no pasa nada. Salió Eh, muy rana, que por cierto, si me estás escuchando, perdón. Perdón, ok. Cambiamos de pregunta. Ahora vamos a la parte constructiva. Herramientas para tener más claro o más fácil tomar ese tipo de decisiones. Estefanía. Una herramienta que tú podrías recomendar, Estefanía. Una herramienta, el autoconocimiento, ¿vale? Estar siempre en mirada interna, porque pienso que mirar en nosotros es la mejor cosa que podemos hacer para siempre mejorar, siempre avanzar. Quiero pensar que cuando estamos en silencio y escuchamos la verdadera intención que está dentro de nosotros, el resto no importa, ¿vale? Otra cosa que podemos utilizar en un momento también es hablar con alguien de confianza que nos puede mostrar los suyos de valores, ¿vale? Porque no tenemos la verdad absoluta. A veces una mirada de otra persona que nos conoce bien también es valioso. Ujú. Sí, sobre todo cuando estamos dispuestos a escuchar, que pocas veces estamos dispuestos realmente a escuchar, pues es Claro. importante esa herramienta. Alba, una herramienta que a ti te guste para que tú hayas usado o que puedas recomendar. Bueno, en este caso, previamente sí que creo que es muy importante, sobre todo la planificación, es decir, dónde quiero llegar y cómo que la persona tenga muy claro cómo va a proceder en esas acciones para llegar a ese punto, creo que es súper importante. Y luego lo que trabajaría un poco para poder captar esa visión global de pertenencia al todo, ¿no? Para captar todas esas consecuencias que yo puedo tener también en el entorno y demás. Lo que reforzaría mucho es ese amor que hemos comentado antes, el altruismo. Pienso que
por un lado, la meditación nos da esta autoobservación, pero por otro lado, podemos trabajar sentimientos de comunidad, con círculos, con colectivos. Pienso que también unirnos a la comunidad y a grupos en el que nosotros seamos una parte y despertemos, exaltemos esa pertenencia, nos va a ayudar también a la hora de actuar, no actuar tanto desde el ego, ¿no? Y poder salirnos y actuar más como para un bien más común. Pienso que los círculos que ahora están como muy de moda pueden ayudar mucho a reforzar esto. Ujú. Pues sí. Y algo que es, yo se los repito siempre, no estamos aquí para competir, estamos aquí para compartir. Total. Si se acaba la competencia, es mucho más fácil elegir desde más adentro, ¿no? Si seguimos con la dinámica de que yo tengo que ser mejor, tengo que lograr más cosas, ahí nos vamos a perder un poquito, ¿no? Así que cuidado, cuidado con eso. Pero bueno, antes de seguir con el tema, Sofía, ¿qué te parece si nos presentamos, que la gente sepa qué hacemos, qué herramientas tenemos y dónde nos pueden contactar? Vale, pues yo soy terapeuta, trabajo con psicología energética, con homeopatía, apoyando todos los procesos emocionales y además con registros akáshicos. O sea, son como mis tres bastones. Hay más cosas, muchas más, pero esos son los tres bastones, ¿sí? Y mi manera de ver la terapia es desde la compasión. ¿Mm? Ujú. Y acompaño en general a mujeres entre 35 y 55 años que están autoconociéndose, ¿sí? Me pueden encontrar en Instagram, en Sofía VG.amanecer, y ahí entran a la bio y hay un montón de links donde además estoy. En general trabajo online. Ok, me hace sentir bien, Sofía, porque a mí también se me olvidan mis redes, así que me hace sentir bien que no te acuerdes. Vale, ¿trabajas online, presencial? ¿Te gusta más hacerlo a nivel individual, grupal o cómo te gusta más hacerlo? En general trabajo en online y en individual, pero estoy abierta. A presencial es más difícil conmigo, porque no suelo estar en España. Ah, ok. Eh, Viajo por el mundo. Pero en online y presencial, bien, y grupal, pues podría ser perfectamente también. Pues ahí tenemos algo de lo que haces, que ya nos irás contando más, porque yo sé que tienes más herramientas, y la gente que le guste, pues que te contacte, ¿vale, Sofía? Igual, gracias. A ti, Estefanía, vamos contigo. Aquí estoy. Yo pienso que desde muy pequeñita tenía esta necesidad de ver la gente feliz, de ayudar a ser feliz. Y pienso que para poder ser feliz hay momentos donde tenemos que mirar adentro y ver un poco cuáles son nuestros miedos, traumas, bloqueos. A mí me ha ayudado mucho estudiar la cábala, así que mi principal, vamos a decir, herramienta es la cábala. Tengo muchas otras, más psicológicas, también emocionales. Tengo muchos juegos porque, como digo, quiero hacer feliz a la gente, así que en la terapia intento a que sea muy lúdico porque cuando tenemos problemas lo menos que queremos es seguir llorando. Para poder tener más información sobre mí, pues tengo una página web que es psiques.es, psique de la mente, es de Estefanía. Me podéis contactar en el +34 657 815 491. Y bueno, estoy aquí para acompañar a las personas hacia la felicidad. Pues mira, qué bueno que usas esa palabra, porque yo hace muchos años que la sustituí, ¿no? Sustituí ayudar, que me di cuenta que yo no era capaz de ayudar a nadie, a acompañar en los procesos Claro. que cada uno tenemos, ¿no? Que a veces confundimos, ¿no? Así que se me hace fantástico. Pues nada, Estefanía, invitamos a la gente que vibre con algo de lo que haces, pues que te contacte. ¿Te parece bien? Gracias. A ti, Alba, pues es tu turno.
Bueno, pues yo desde mi propio proyecto Albaraque, yo soy terapeuta holística, sobre todo especializada en naturopatía, y lo que hago pues es ofrecer también consulta personalizada, normalmente online, y trabajamos en el bienestar de la persona pues de una manera holística, yo siempre digo cuerpo, mente y alma, con remedios naturales respetuosos, que no tapan el síntoma, sino que escuchan esa comunicación del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos así. Me gusta usar, por ejemplo, el lema de la naturaleza espejo, ¿no? Porque la naturaleza nos hace un poco de guía y bueno, nos enseña un poco el camino natural, ¿no? Que hemos perdido y en ella encontramos excusas, lo digo así, como para poder mirarnos dentro y sabernos trabajar. Entonces, bueno, me podéis encontrar en albaraque.com, que es mi web. En Instagram también estoy como Albaraque, en Facebook como Albaraque Naturopatía. Y bueno, me podéis contactar para lo que necesitéis. Ok, yo sé que cuando hablamos muchas veces de lo que hacemos, claro, damos por hecho que la gente sabe lo que hacemos, pero no es así. Entonces, por ejemplo, en el caso de la naturopatía, Ujú. explica, porque tú dices, vale, yo soy naturópata, y la gente dice, ¿y qué vas a hacer conmigo? O sea, ¿qué me vas a dar? Vale, bueno, naturopatía es como la manera de enfocar el trabajo, digamos, ¿no? Esa manera de escuchar el cuerpo con remedios naturales, ¿no? Siempre pues yendo a ese principio de que el cuerpo tiene la propia capacidad de recuperar el equilibrio y lo que hacemos es facilitarle las cosas porque lo entendemos. Entonces, ahí englobamos un montón de técnicas naturales, como sería pues eso, la fitoterapia, que son las plantas medicinales, la micoterapia, las flores de Bach, sales de Schussler, aceites esenciales, oligoelementos, trabajo un poco con todo. No significa que con una persona lo vaya a utilizar todo, como adapto mucho los tratamientos y los personalizo, pues según lo que vea que a la persona le encaja y le vibra, adapto, pero trabajamos con eso, sobre todo remedios naturales que van a respetar y van a potenciar las propias actitudes o posibilidades del cuerpo, ¿no? Vale, ahí ya creo que nos queda un poquito más claro. Sí, yo os invito a que cuando habléis de vuestras cosas, sí lo expliquéis, porque hay mucha Lo gente que explicamos desconoce bien. realmente, ¿no? Porque ahora Hablamos, por mismo, ejemplo, sí, hablamos de registros acásicos, constelaciones, biodescodificación. Claro, es tan natural para nosotros. A mí me pasa, ¿no? Yo cuando hablo de metafísica, yo entiendo que toda la gente sabe lo que es una metafísica. Y hay mucha gente que me sigue diciendo, Santi, pero ¿la metafísica qué es? Claro, entonces hay que explicarlo. Pues me parece maravilloso, Alba. Creo que hacemos un trabajo muy importante, ¿no? Y yo siempre lo digo, el camino, la puerta la tienes que atravesar tú, pero el camino es más agradable si lo haces con alguien. Entonces, si puedes apoyarte en alguien, quien quieras, da igual, un terapeuta que sepa lo que hace, que te vibre y que te pueda acompañar a hacer lo que tienes que hacer, verás que es más fácil. Pero bueno, yo ahí lo dejo y que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Nos vamos, Sofía, Sofía Van Gelderen, un placer, como siempre, que hayas estado con nosotros. Gracias, Santi, muchas gracias. Un gusto. Estefanía, gracias por compartir un programa más. Muchas gracias y muchas gracias a Alba y a Sofía para compartir con nosotros también. Y Alba Roca, un gustazo, un apapacho te mando y gracias por compartir. igualmente ha sido un placer compartir con los tres y bueno. Hasta el próximo, hasta el próximo. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros si nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.